En el amanecer de un día cualquiera en Arteixo, una pequeña localidad en Galicia, España, el aire huele a mar y a trabajo. No hay alfombras rojas, ni cámaras de televisión esperando. El protagonista de esta historia podría pasar inadvertido entre los pescadores que regresan con sus redes o los trabajadores que se dirigen a las fábricas cercanas. Y, sin embargo, ese hombre de andar sencillo y mirada atenta es uno de los empresarios más influyentes y reservados del planeta, Amancio Ortega, el fundador del gigante textil Inditex y creador de Zara. En un mundo donde la riqueza suele ir acompañada de exhibición, Ortega eligió un camino diferente, construyendo un imperio de moda global con la misma discreción con la que camina por las calles de su pueblo. Antes de que Zara se convirtiera en un fenómeno mundial y antes de que su fortuna lo colocara entre los hombres más ricos de la Tierra. Hubo años de lucha, de visión, de decisiones estratégicas y de una ética de trabajo tan férrea como el acero. Esta historia no solo es la crónica de un éxito empresarial, sino también una lección sobre cómo la perseverancia, la observación del mercado y la capacidad de adaptarse a los cambios pueden transformar por completo la vida de alguien que empezó desde abajo. En esta primera escena nos situaremos en el contexto histórico y social que moldeó a Ortega, una España marcada por la posguerra donde las oportunidades eran escasas y el trabajo duro era la única vía para aspirar a una vida mejor. Un país que todavía sanaba sus heridas económicas, en el que el consumo era limitado y la moda, tal como la conocemos hoy, estaba reservada para una élite muy pequeña. Pero en esa realidad, donde muchos veían solo limitaciones, Ortega empezó a detectar patrones, necesidades y vacíos que más tarde se convertirían en la base de un modelo de negocio revolucionario. Para entender la magnitud de lo que Amancio Ortega logró, es necesario visualizar el panorama global del comercio y la moda en las décadas de 1950 y 1960. Las grandes casas de moda estaban en París, Milán o Nueva York, y la alta costura marcaba tendencias que la mayoría de la población solo podía admirar en revistas. Las prendas tardaban meses en llegar a las tiendas, y la distancia entre la pasarela y el consumidor común era abismal. En ese mundo lento y estratificado, la idea de moda rápida, moda accesible, actualizada y asequible para todos, simplemente no existía. Pero como suele suceder con los grandes visionarios, Ortega empezó a ver la moda con otros ojos, no como un lujo inalcanzable, sino como una necesidad que podía democratizarse. La historia de Amancio Ortega es, en esencia, la historia de cómo un joven con recursos limitados y sin estudios universitarios desmanteló las reglas del sector textil y las reescribió desde cero. En esta introducción, lo imaginamos en sus primeros días como aprendiz en una tienda de ropa, absorbiendo cada detalle, cómo se movían las telas, cómo reaccionaban los clientes ante ciertos precios, cómo una prenda podía pasar semanas sin venderse, de pronto, agotarse en días si el escaparate cambiaba o si la moda dictaba un nuevo color. Esa curiosidad y capacidad de observación serían sus armas más poderosas. Amancio Ortega Gaona nació el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbás, un pequeño pueblo de León, España, apenas unos meses antes de que estallara la Guerra Civil. Hijo de Antonio Ortega Rodríguez, un ferroviario, y de Josefa Gaona Hernández, una ama de casa. Su llegada al mundo estuvo marcada por una España que se sumía en un conflicto que dejaría cicatrices profundas en su economía, su sociedad y su gente. No fue una infancia rodeada de comodidades, al contrario, fue un tiempo en el que las familias contaban cada moneda, en el que la comida se administraba con cuidado y en el que las expectativas de ascenso social eran prácticamente inexistentes. Cuando Amancio tenía apenas unos años, su familia se trasladó a Galicia, instalándose en A Coruña, una ciudad portuaria que más tarde se convertiría en el epicentro de su imperio textil. Allí, Ortega vivió la dureza de un entorno donde la supervivencia dependía de la capacidad de trabajar sin descanso. Desde niño, aprendió a ser observador,
Veía a su madre realizar largas caminatas para comprar comida más barata en mercados lejanos, o a su padre llegar exhausto de su jornada laboral en el ferrocarril. Esas imágenes quedarían grabadas en su memoria, no solo como recuerdos familiares, sino como lecciones sobre la disciplina y el esfuerzo. La escuela no fue su gran escenario. Ortega dejó los estudios formales a los 13 años, no por falta de inteligencia o curiosidad, sino porque en su casa la necesidad económica era más urgente que cualquier título académico. A esa edad, comenzó a trabajar como recadero en una tienda de ropa llamada Gala, ubicada en el centro de A Coruña. Allí, su tarea era modesta: llevar y traer pedidos, repartir encargos, ayudar en pequeños quehaceres. Sin embargo, para él, ese espacio se convirtió en una universidad de la vida y de los negocios. Observaba cómo los clientes reaccionaban a las prendas, cómo los dependientes utilizaban ciertas frases para convencerlos, cómo la calidad del tejido y los precios influían en la decisión final. En aquellos pasillos llenos de telas y espejos, Amancio descubrió un mundo que lo fascinó. La moda no era solo estética, era un lenguaje silencioso que hablaba de aspiraciones, de identidad y de pertenencia. También entendió que el comercio minorista dependía no solo de ofrecer buenos productos, sino de saber escuchar lo que el cliente quería, incluso antes de que lo expresara. Esta sensibilidad temprana para detectar necesidades sería una de las claves de su éxito futuro. Pero la adolescencia de Ortega no fue solo aprendizaje profesional, también estuvo marcada por una austeridad casi espartana. Vivía en una casa modesta, sin lujos, y cada gasto debía justificarse. No había margen para caprichos, y esa educación de la escasez se convertiría en un valor fundamental en su gestión empresarial: gastar solo lo necesario, reinvertir en el negocio y evitar endeudamientos innecesarios. En esa etapa también comenzó a desarrollar un rasgo que lo acompañaría toda su vida: la discreción. Ortega nunca buscó protagonismo ni exhibición. En una España que empezaba a abrirse tímidamente al exterior, él optó por mantenerse en un segundo plano, dejando que sus logros hablaran por sí mismos. Esa preferencia por el bajo perfil, lejos de ser un obstáculo, le permitió concentrarse en lo verdaderamente importante: construir un sistema de trabajo sólido y escalable que pudiera crecer sin depender de su imagen personal. Después de su paso por Gala, Amancio Ortega comenzó a trabajar en una camisería llamada La Maja, un negocio local donde pudo involucrarse de manera más directa con la producción y la venta de prendas. Aquí aprendió sobre patrones, cortes, costuras y sobre la importancia de la calidad en cada detalle. No se limitaba a hacer su tarea, hacía preguntas, se ofrecía para ayudar en procesos que no le correspondían y tomaba nota mental de cómo funcionaba cada engranaje del negocio. En La Maja, comprendió que la moda, tal como se producía en España en ese momento, tenía un ciclo demasiado lento. Los diseños se inspiraban en tendencias europeas, se adaptaban con retraso, y para cuando llegaban al mercado, muchas veces ya habían perdido vigencia. Este desfase era una oportunidad oculta para quien pudiera reducir drásticamente los tiempos de producción. Ortega empezó a soñar con un sistema que conectara más rápido la demanda del cliente con la oferta en tienda, pero todavía era un joven aprendiz, sin capital ni estructura para poner en marcha esas ideas. Fue también en esos años cuando conoció a su futura esposa, Rosalía Mera, con quien más tarde fundaría Zara. Rosalía trabajaba como costurera y compartía con él la pasión por la moda y la determinación de mejorar su situación económica. La combinación de sus habilidades, él, observador del mercado y estratega, ella, experta en confección, sería una alianza clave para lo que estaba por venir. Pero antes de crear su propia marca, Ortega pasó por una fase de exploración. Con un pequeño ahorro, comenzó a fabricar batas de baño con la ayuda de Rosalía y algunos familiares. El taller era modesto, improvisado, y las primeras ventas fueron a tiendas locales.
Sin embargo, esta iniciativa le permitió comprobar algo vital, que podía producir y vender directamente, sin depender de grandes intermediarios. Era un paso pequeño, pero simbólico, la primera piedra de un modelo de negocio que luego conquistaría el mundo. A comienzos de la década de 1970, Amancio Ortega ya había acumulado una década y media de experiencia en el comercio textil. Había pasado de ser un recadero que observaba con curiosidad a convertirse en un joven con una idea clara: el sistema de producción y distribución de la moda estaba roto, y él podía arreglarlo. Para entonces, junto a Rosalía Mera, su esposa y socia, había perfeccionado la producción de batas de baño y ropa de estar por casa. El taller era todavía pequeño, pero las ventas crecían gracias a la calidad y al precio competitivo. Lo que Ortega y Mera no sabían entonces era que estaban gestando un concepto que transformaría el sector para siempre. En 1975, Ortega decidió dar un paso audaz: abrir su propia tienda. Eligió un local en el centro de A Coruña, en la calle Juan Flores, y lo bautizó con un nombre que inicialmente no había planeado. Su intención era llamarla Sorba, inspirado en la película Sorba el Griego, pero descubrió que ya existía un bar con ese nombre a pocas calles. Sin tiempo para buscar alternativas sofisticadas, simplemente reorganizó las letras disponibles en su rótulo y así nació Zara. Este giro accidental se convertiría en una de las marcas más reconocidas del planeta. Desde el principio, Zara rompió con las reglas establecidas. Mientras la mayoría de las tiendas esperaban meses para recibir nuevos diseños, Ortega desarrolló un sistema interno que permitía reponer y cambiar el inventario en cuestión de semanas. Esto requería una conexión directa entre la tienda, el diseño y la producción, algo que la competencia no hacía. Además, la estrategia de precios de Zara era disruptiva: moda inspirada en tendencias internacionales, pero accesible para el consumidor promedio. La tienda no se dirigía a una élite, sino a un público amplio que quería vestir bien sin arruinarse. El éxito fue inmediato. Los clientes se sorprendían al encontrar novedades cada vez que entraban, y esta sensación de frescura constante los fidelizaba. Ortega entendió que la moda no solo se trataba de prendas, sino de experiencias. El cliente debía sentir que si no compraba hoy, la prenda podría no estar mañana. Así nació, casi sin quererlo, la noción de urgencia en el consumo de moda, un elemento psicológico que incrementaba las ventas de forma exponencial. En paralelo, Ortega mantenía un perfil bajo. No era un empresario que diera entrevistas ni que apareciera en las portadas. Su rostro era desconocido incluso para muchos de sus empleados. Su obsesión estaba en perfeccionar el modelo, reducir tiempos, mejorar calidad, afinar logística. Creó un sistema donde cada tienda se convertía en un sensor que enviaba información sobre las preferencias de los clientes directamente a la central, que en cuestión de días diseñaba y fabricaba nuevas prendas basadas en esos datos. Esta dinámica, de la tienda al diseño y del diseño a la tienda, sería conocida como el corazón de la moda rápida o fast fashion. El éxito en A Coruña fue solo el comienzo. A finales de los años 70 y principios de los 80, Zara comenzó a abrir tiendas en otras ciudades de Galicia y luego en toda España. Ortega no se apresuró a conquistar mercados internacionales. Su enfoque inicial fue dominar el territorio nacional y perfeccionar el modelo logístico. Creó una red de proveedores y talleres que podían responder en tiempo récord, evitando grandes inventarios y apostando por series limitadas que rotaban rápido. Esto no solo minimizaba riesgos, sino que mantenía viva la sensación de exclusividad en el cliente. En 1985, Ortega dio un paso fundamental para consolidar su visión: fundó Inditex, Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima. La creación de esta matriz le permitió organizar todas sus operaciones bajo un mismo paraguas,
profesionalizar la gestión y preparar el terreno para una expansión internacional controlada. En lugar de licenciar o delegar, Ortega mantuvo el control sobre toda la cadena: diseño, producción, distribución y venta. Esto aseguraba coherencia, velocidad y calidad. La primera tienda fuera de España abrió en 1988, en Oporto, Portugal. El éxito fue inmediato, y en los años siguientes Zara desembarcó en Nueva York 1989 y París 1990. Estos mercados eran extremadamente competitivos y dominados por marcas con décadas de historia, pero la propuesta de Zara, moda actual, precios accesibles, renovación constante, conquistó rápidamente a los consumidores. La fórmula era sencilla en su planteamiento, pero compleja en su ejecución, y ahí residía la ventaja de Ortega: nadie podía replicar tan rápido su sistema logístico sin años de preparación. Durante la década de 1990, Inditex no solo expandió Zara, sino que diversificó sus marcas. Ortega entendió que diferentes segmentos del mercado requerían propuestas distintas, y así nacieron Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Uterque, cada una dirigida a un perfil de consumidor específico. Con esta estrategia, Inditex no solo dominó la moda rápida, sino que cubrió casi todo el espectro de la moda urbana global. Logística, el arma invisible. A mediados de los años 90, cuando muchas empresas de moda aún trabajaban con catálogos que predecían tendencias con 6 meses de antelación, Amancio Ortega había convertido la logística en un arma secreta capaz de aplastar a la competencia. Su visión era clara: la moda debía ser tratada como un producto fresco, con fecha de caducidad corta, y no como un stock que dormía en almacenes. Para lograrlo construyó un sistema centralizado en Arteixo que funcionaba como un corazón latiendo a un ritmo frenético. Las ideas entraban por un lado, se transformaban en diseños, se producían en tiempo récord y salían al mundo en cuestión de días. En el centro de este sistema estaba la plataforma logística de Inditex, una obra maestra de la eficiencia. Cada tienda, desde Tokio hasta Buenos Aires, enviaba informes diarios sobre ventas, colores más buscados, tallas agotadas y sugerencias de los clientes. Esa información era analizada en tiempo real por equipos de diseño y planificación, que adaptaban o creaban modelos basados en datos concretos, no en suposiciones. Una vez aprobada una prenda, los talleres cercanos a la sede, la mayoría en Galicia y el norte de Portugal, entraban en acción, reduciendo al mínimo los tiempos de transporte. Las prendas volvían a la central para ser distribuidas en vuelos y camiones que salían 2 veces por semana a cualquier parte del mundo. Este flujo ininterrumpido le dio a Inditex una ventaja que ninguna marca tradicional podía igualar: la capacidad de responder a las tendencias en tiempo real. Si una celebridad lucía un vestido en un evento importante, en cuestión de días un modelo similar podía estar disponible en tiendas Zara. La competencia tardaba meses en reaccionar, y para entonces el consumidor ya había pasado a la siguiente tendencia. Ortega había cambiado las reglas del juego y, lo más sorprendente, lo había hecho sin publicidad masiva ni campañas espectaculares. El boca a boca y la experiencia del cliente eran sus mejores herramientas de marketing. Mientras las ventas y la expansión crecían, Ortega seguía siendo un fantasma mediático. Apenas se dejaba fotografiar, evitaba entrevistas y prefería reuniones internas a cualquier evento público. Su filosofía era que el éxito debía medirse en resultados y no en apariciones. Esto no solo fortalecía su imagen como hombre discreto, sino que también mantenía el foco de la empresa en lo esencial: el producto, la velocidad y el cliente. En esos años, Inditex comenzó a cotizar en Bolsa 2001, y el mundo financiero descubrió con asombro que detrás de ese imperio global había un hombre que rara vez aparecía en escena. La salida a bolsa no solo le dio a Ortega una de las mayores fortunas del planeta, sino que también confirmó que su modelo de negocio era imbatible.
Sin embargo, para él, el dinero era un medio, no un fin. Lo reinvertía, lo usaba para mejorar sistemas, abrir nuevas tiendas, optimizar la cadena logística y mantener la independencia de la compañía frente a presiones externas. La conquista global. En la primera década del siglo XXI, Inditex se convirtió en sinónimo de moda accesible en todos los continentes. Ortega ya no hablaba de expansión como un objetivo, sino como una consecuencia natural de un sistema que funcionaba casi a la perfección. Desde los bulevares de París hasta centros comerciales en Dubái, desde las calles de Shanghái hasta avenidas en Ciudad de México, el nombre de Zara se posicionaba como una opción confiable para quien buscaba estar a la moda sin pagar precios exorbitantes. A diferencia de muchas multinacionales que imponían una misma estética global, Zara y el resto de las marcas de Inditex adaptaban su oferta a cada mercado. En Asia, los cortes eran más ajustados y las tallas más pequeñas. En América Latina, se incorporaban colores vivos y prendas más adaptadas al clima local. Esta flexibilidad cultural y comercial no era un accidente. Ortega había diseñado un sistema para que cada tienda, aunque fuera parte de una cadena gigante, tuviera la capacidad de actuar como una boutique local. En paralelo, Ortega impulsó una estrategia inmobiliaria inteligente. Muchas tiendas de Inditex se ubicaban en las mejores calles comerciales del mundo, no solo por prestigio, sino porque esas ubicaciones generaban un flujo constante de clientes y consolidaban la presencia de la marca. Este movimiento tenía un segundo beneficio: las propiedades, en su mayoría compradas y no alquiladas, se revalorizaban con el tiempo, convirtiéndose en activos estratégicos que fortalecían el balance del grupo. Mientras la empresa crecía, Ortega mantenía su rutina sencilla: desayunos en cafeterías modestas de Arteixo, visitas constantes a las tiendas para observar detalles, reuniones técnicas para ajustar colecciones. Su obsesión por el producto no disminuyó con el tamaño de la compañía, al contrario, se intensificó. A menudo, empleados de distintos niveles se sorprendían al verlo revisar perchas, tocar telas o ajustar escaparates. Esa cercanía con la operación diaria se convirtió en parte de la cultura interna de Inditex. Ninguna tarea era demasiado pequeña para el fundador. En el mundo empresarial, muchas compañías de moda dependen de terceros para la fabricación de sus productos. Esto significa que sus tiempos de respuesta están sujetos a proveedores, intermediarios y complejas negociaciones. Amancio Ortega, en cambio, entendió desde el principio que la verdadera fortaleza de un negocio de moda está en controlar cada eslabón de la cadena. Este control no se trataba solo de vigilar costos, sino de garantizar velocidad, coherencia y flexibilidad. Su modelo integrado comenzaba con el diseño. A diferencia de otros gigantes textiles que diseñaban una temporada completa con meses de anticipación, Zara mantenía un flujo continuo de creación, ajustando y lanzando nuevos productos cada pocas semanas. Esto requería diseñadores que no vivieran encerrados en oficinas, sino que visitaran tiendas, observaran las calles, siguieran las redes sociales y escucharan a los vendedores. El objetivo era claro: capturar la esencia de lo que la gente quería en ese momento, no lo que las predicciones decían que querrían medio año después. La producción estaba repartida estratégicamente. Aproximadamente la mitad de las prendas se fabricaban cerca de la sede central, en Galicia y el norte de Portugal, lo que permitía reponer con rapidez las colecciones más demandadas. El resto se elaboraba en países con costos más bajos, pero siempre bajo estrictos estándares de calidad. Ortega prefería sacrificar margen de beneficio a cambio de rapidez, porque sabía que en la moda, llegar primero valía más que llegar barato. La distribución, el tercer pilar del modelo, era casi quirúrgica. Cada tienda recibía envíos 2 veces por semana, cuidadosamente ajustados a sus ventas reales. Esto significaba que una tienda en Milán no recibía el mismo surtido que una en Buenos Aires, incluso si ambas formaban parte de la misma marca.
El sistema no solo evitaba el exceso de stock, sino que mantenía una frescura constante en las estanterías. El cliente sabía que lo que veía hoy podía no estar mañana, lo que generaba una sensación de urgencia que impulsaba las compras. Este modelo integrado, aunque costoso de montar y mantener, se convirtió en la columna vertebral del imperio Inditex. Era un sistema que pocos podían copiar porque requería años de inversión en infraestructura, una cultura empresarial muy disciplinada y una visión estratégica coherente. El éxito de Ortega no fue producto de una sola gran idea, sino de una serie de decisiones estratégicas, muchas de ellas contrarias a lo que recomendaban los expertos. Una de las más notables fue su rechazo a la publicidad tradicional. Mientras otras marcas gastaban millones en campañas televisivas y en revistas, Inditex invertía ese dinero en abrir tiendas en ubicaciones privilegiadas y en perfeccionar la experiencia del cliente. Ortega creía que la mejor publicidad era una tienda bien ubicada, con un escaparate atractivo y un producto que hablara por sí mismo. Otra decisión clave fue mantener precios estables y accesibles, incluso en mercados donde podría haber cobrado más. La lógica detrás de esto era simple: la fidelidad del cliente se construye a largo plazo, y la accesibilidad crea repetición de compra. Además, su estrategia de producir en cantidades limitadas hacía que, aunque el precio fuera bajo, la percepción de exclusividad se mantuviera alta. Ortega también apostó por la diversificación de marcas. Entendió que no todos los clientes buscaban lo mismo y que, si él no ofrecía opciones para distintos públicos, otros lo harían. Así nacieron Pull y Bear para un público joven y desenfadado, Massimo Dutti para un segmento más elegante y formal, Bershka para adolescentes, Stradivarius para mujeres jóvenes, Oizo para ropa íntima y deportiva, y Uterque para accesorios y moda de gama más alta. Cada marca tenía su propia identidad, pero todas compartían la misma eficiencia logística y la misma filosofía de renovación constante. Quizás una de las decisiones más inteligentes, aunque menos visibles para el público, fue invertir fuertemente en tecnología de gestión y análisis de datos. Antes de que el término Big Data se pusiera de moda, Inditex ya utilizaba sistemas para cruzar información de ventas, inventarios y tendencias, permitiendo ajustes casi instantáneos en la producción y distribución. Liderazgo desde las sombras. El liderazgo de Amancio Ortega rompe con casi todos los estereotipos de los grandes magnates. No hay discursos grandilocuentes, no hay campañas de autopromoción, no hay obsesión por aparecer en la portada de revistas. Lo suyo es un liderazgo silencioso pero extremadamente efectivo, basado en el ejemplo, la proximidad y la exigencia constante. Quienes han trabajado con él cuentan que Ortega es un observador meticuloso. No entra a una tienda para ser saludado como un jefe, sino para mirar, tocar, sentir el ambiente. Puede pasar minutos revisando cómo están dobladas unas camisetas o si el escaparate refleja la identidad de la marca. Pregunta mucho y habla poco, pero cuando lo hace, sus comentarios son directos y precisos. No desperdicia palabras, y esa economía verbal transmite una idea poderosa: lo importante no es hablar, sino actuar. Uno de los principios más arraigados en su forma de dirigir es la horizontalidad operativa. Aunque exista una jerarquía formal, Ortega fomenta que la comunicación fluya en todas direcciones. Un dependiente puede sugerir un cambio en el diseño de una prenda, y si la idea es buena, el equipo de diseño la implementa sin que tenga que pasar por una cadena interminable de aprobaciones. Esto no solo acelera la innovación, sino que genera un sentido de pertenencia en todos los niveles de la empresa. La humildad, para Ortega, no es un eslogan motivacional, sino una práctica diaria. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, ha mantenido costumbres sencillas: comer en el comedor de empleados, vestir de forma discreta y trabajar en una oficina sin lujos ostentosos. Este estilo envía un mensaje implícito:
El éxito no es una excusa para alejarse de la realidad. También es conocido por su capacidad de detectar y cultivar talento. No busca perfiles con currículums perfectos, sino personas con energía, compromiso y capacidad de aprendizaje. Muchos de los altos directivos de Inditex comenzaron en puestos modestos y ascendieron gracias a su desempeño, no por contactos o títulos. Este enfoque meritocrático ha sido clave para mantener una cultura interna sólida y leal. Quizás el rasgo más distintivo de su liderazgo es su resistencia al conformismo. Aunque Inditex sea un gigante global, Ortega sigue actuando como si la empresa fuera una startup que debe luchar por cada cliente. Esta mentalidad de urgencia, combinada con un respeto absoluto por los procesos, ha permitido que la compañía siga innovando sin perder agilidad, algo extremadamente difícil a gran escala. La cultura Inditex, disciplina, agilidad y cliente en el centro. La cultura empresarial de Inditex no nació de un manual corporativo ni de una estrategia de marketing cuidadosamente redactada. Nació del ejemplo y de las decisiones diarias de Amancio Ortega. Lo que empezó siendo un pequeño taller en Galicia se convirtió en una multinacional con miles de empleados en todo el mundo, pero sin perder un núcleo cultural muy definido. Ortega entendió que, si quería que el sistema funcionara a escala global, debía crear una forma de trabajar que fuera replicable en cualquier país, pero lo suficientemente flexible como para adaptarse a contextos locales. El primer pilar de esta cultura es la disciplina operativa. En Inditex, los plazos no se negocian. Si una colección debe estar en tiendas en 10 días, estará en 10 días, sin excusas. Esta exigencia no es una presión arbitraria, sino una condición necesaria para mantener la ventaja competitiva del grupo. Cada empleado entiende que su trabajo encaja en una cadena perfectamente sincronizada, donde cualquier retraso repercute en el conjunto. El segundo pilar es la obsesión por el cliente. Esto no significa únicamente ofrecer productos que gusten, sino anticiparse a lo que el cliente querrá antes incluso de que lo pida. Las tiendas no son solo puntos de venta, son sensores de tendencias. Cada interacción, cada devolución, cada comentario es una pieza de información que alimenta un sistema global de retroalimentación. Ortega promovió esta idea desde el principio: el verdadero jefe de la empresa es el cliente, y todos los demás, desde diseñadores hasta repartidores, trabajan para él. El tercer pilar es la agilidad organizativa. A diferencia de otras multinacionales, donde las decisiones deben pasar por múltiples capas burocráticas, en Inditex la estructura es deliberadamente plana. Esto permite que las ideas fluyan rápido y que las decisiones se tomen en días, no en meses. En un sector tan cambiante como la moda, esta velocidad puede significar la diferencia entre liderar una tendencia o llegar tarde. Un rasgo cultural que llama la atención es la ausencia de culto a la figura del fundador. A pesar de la magnitud de su éxito, Ortega nunca ha permitido que su nombre opaque a la marca o al equipo. No hay retratos suyos en las oficinas, ni frases inspiradoras en las paredes. En su lugar, el orgullo interno se construye sobre resultados tangibles y sobre el impacto que el trabajo de cada uno tiene en la experiencia del cliente. Este modelo cultural ha demostrado ser escalable y resistente. Inditex ha abierto tiendas en contextos tan distintos como China, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos, y en todos ellos ha logrado integrarse sin perder su esencia. La clave está en que la cultura no se impone desde arriba, sino que se vive y se transmite a través de la práctica diaria. Lecciones aplicables hoy: mentalidad, hábitos, principios. El mapa del éxito según Amancio Ortega. El camino de Amancio Ortega no es un manual rígido que cualquiera pueda seguir paso a paso, pero sí es una fuente de principios que pueden adaptarse a cualquier contexto, industria o momento histórico.
Lo que diferencia a Ortega de muchos otros empresarios no es únicamente su visión de negocio, sino su mentalidad ante la vida, el trabajo y las oportunidades. 1. Piensa en velocidad, no en perfección eterna. En el mundo actual, la capacidad de reaccionar rápido puede ser más valiosa que la de crear un producto perfecto. Ortega entendió que el mercado cambia a una velocidad vertiginosa y que esperar demasiado para lanzar algo puede significar perder la oportunidad. Hoy, cualquier emprendedor o profesional puede aplicar este principio: mejora sobre la marcha, pero no te paralices esperando el momento ideal. 2. Escucha al cliente como si fuera tu socio. Para Ortega, las tiendas eran más que puntos de venta, eran antenas que captaban señales. Si se vende bien, hay que entender por qué; si se vende mal, hay que corregir rápido. En la era digital, esta filosofía se puede aplicar leyendo comentarios, analizando métricas y, sobre todo, preguntando directamente al cliente qué quiere y necesita. 3. Construye sistemas, no solo productos. El verdadero poder de Inditex no está en una prenda de ropa específica, sino en el sistema que permite crear, producir y distribuir millones de prendas en tiempo récord. Esto es aplicable a cualquier proyecto. Crea un mecanismo que pueda seguir funcionando incluso sin tu presencia directa, un engranaje que multiplique tu capacidad de acción. 4. Mantén la humildad en la cima. Ortega nunca permitió que el éxito lo desconectara de la realidad. Seguir comiendo con los empleados o vistiendo de manera sencilla no es solo un gesto simbólico, sino una forma de evitar que la arrogancia entorpezca la toma de decisiones. En cualquier carrera, la humildad es un activo estratégico, te mantiene aprendiendo y te acerca a las personas que pueden impulsarte más lejos. 5. No delegues la visión, pero confía en el talento. Ortega cuidó personalmente los grandes ejes estratégicos de su empresa, pero confió en equipos para ejecutarlos. Esto genera un equilibrio entre control y libertad que permite a las organizaciones crecer sin perder identidad. En resumen, la lección más importante que podemos tomar es que el éxito no se construye solo con grandes ideas, sino con la disciplina de convertir esas ideas en realidades concretas, una y otra vez. La historia de Amancio Ortega no es solo la de un empresario que construyó uno de los imperios de moda más grandes del mundo. Es la historia de un joven que, sin estudios universitarios, sin contactos influyentes y sin recursos extraordinarios, se atrevió a imaginar una forma distinta de hacer las cosas, y tuvo la disciplina para ejecutarla. Ortega nos recuerda que el éxito no es un golpe de suerte ni una fórmula secreta reservada a unos pocos. Es el resultado de años de constancia, atención al detalle y la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. Nos enseña que incluso desde los rincones más pequeños y alejados del mapa global, se puede construir algo que impacte en millones de personas, si se combina visión con acción. Hoy, tú que estás viendo este video, tienes más herramientas que nunca, acceso a información ilimitada, tecnologías que acortan distancias y canales que te permiten llegar a cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas es la determinación de empezar y la disciplina de continuar. No esperes el momento perfecto. Ortega empezó en un pequeño taller. Tú puedes empezar desde tu escritorio, desde tu habitación, desde cualquier lugar donde estés ahora mismo. Pregúntate, ¿qué problema puedo resolver hoy? ¿Qué valor puedo aportar que otros no están ofreciendo? ¿Qué primer paso puedo dar antes de que acabe el día? Porque la diferencia entre quienes sueñan y quienes logran sus metas no está en el talento, ni siquiera en la idea, está en dar ese primer paso y no detenerse. Así que, si esta historia te inspiró, suscríbete para más historias de éxito, comparte este video para que otros también descubran que el éxito es posible desde cero, y sobre todo, empieza hoy mismo tu propio camino. El mundo no necesita más espectadores. Necesita más constructores. Y el próximo gran constructor podría ser tú.